Las masacres en las cárceles del país continúan y parecería que no hay nada que las pare. El gobierno señala que trabaja en el tema y que va a incorporar a cientos de nuevos guías penitenciarios. Se está realizando el censo, se ha referido a la reducción del hacinamiento, se habla también de inversión en equipo tecnológico, pero las muertes siguen. Recordemos que el 16 de diciembre pasado se emitió el decreto 241 que dispuso la conformación de una comisión para el diálogo penitenciario y la pacificación, que en su informe final emitido en el mes de junio de este año señaló que en el Ecuador no existen centros de rehabilitación social, sino cárceles que se convierten en verdaderas escuelas del crimen. Vamos a analizar este escenario con Claudia Garzón, quien fue integrante de esa comisión. Ella es experta de la Unidad de Análisis Criminal de Colombia. Claudia, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Gracias por la invitación y por propiciar estos espacios que visibilicen realidades. Claudia, ¿por qué no se logró la pacificación de las cárceles durante la intervención de la comisión? ¿Qué es lo que lo impidió? Bueno, yo no lo tomaría como no se logró. Se lograron hacer muchas cosas. Desde la que se empezó desde diciembre hasta junio, por supuesto que hubo logros. Pero aquí el desafío como tal es cómo permanece y cómo se sigue una secuencia. Máxime que se trabajó con todos los EPLs del país, se trabajó en un tema de pacificación real, pero la pacificación no son de visitas turísticas que se hacían, eran realmente trabajo para hablar con las personas. Le reformulo la pregunta entonces, Claudia, ¿por qué continúan las muertes? Las muertes continúan justamente por la no consecución de una línea de pacificación donde verdaderamente se dignifica a la persona privada de libertad. 2, se continúa justamente porque no existe una política penitenciaria, donde no existe tratamiento penitenciario real, porque estamos hablando que también la policía no está preparada para trabajar en un tema penitenciario. Estamos hablando también de una fuerte corrupción y estamos hablando también de unas formas de economías criminales existentes dentro de las cárceles y fuera de las cárceles, donde hay una pelea de pugnas de poder y de territorios. Y ahorita se aumentó la masacre y estas muertes a raíz también de la muerte de Leandro Norero, que él estaba trabajando justamente acercándose a otras personas, cabecillas de organizaciones, para hablar y dialogar en temas de pacificación, no de crear otra organización para tener poder en un país. Recordamos que distintas organizaciones criminales firmaron actas o acuerdos de paz y que esto era pues resultado, consecuencia del trabajo que ustedes como comisionados realizaban. Esos compromisos, sin embargo, de repente quedan en nada y empiezan a darse masacres en Santo Domingo, en Cotopaxi, en Guayaquil. ¿Qué es lo que ocurre? Esta lucha por el poder, la corrupción a la que usted hace referencia, ¿por qué no se trabaja en contra de, sobre todo de lo segundo? ¿Y por qué razón cree usted que el gobierno prefiere que sea la policía quien continúe al mando de las prisiones y no un civil? Bueno, meses anteriores se hizo una declaración del primer paso de voluntad hacia la pacificación. No fue un acuerdo de paz, pero fue un paso de voluntad. Durante ese proceso fue un diálogo que se tuvo con los cabecillas de las diferentes organizaciones, pero es algo que no puede durar 6 meses, ni 2 meses, ni 3 meses. Debe haber totalmente una secuencia de estos diálogos para que pudiera fortalecerse mucho más. Sin embargo, se trunca cuando en el momento de junio termina la comisión de pacificación, pero quiero que se pueda visibilizar en que se dio un primer paso y ese primer paso se obstaculizó justamente porque los diálogos terminan. Ellos han creído en el proceso, han creído también en las personas que nos hemos acercado a ellos. Cuando dice ellos se refiere a las personas privadas de la libertad y no al gobierno. A las personas privadas de la libertad han creído en que sí era posible acercarnos a un diálogo de pacificación, totalmente. Un diálogo de pacificación, Claudia, siempre y cuando se mantenga los privilegios y el ingreso de armas, de fusiles, de municiones, siempre y cuando puedan festejar fiestas y tener piscinas y tener consolas de video, una pacificación con privilegios. Bueno, yo voy a hablar de una pacificación donde se dignifica a la persona privada de la libertad,
una pacificación donde pero no podemos obviar, Claudia, los privilegios que tienen los líderes. No podemos obviar los privilegios que tienen los líderes de las organizaciones criminales dentro de las cárceles. No es posible que tengan verdaderas trincheras, que cuando ustedes iban a visitarlos los recibieran con granadas, o que hubiera gente armada dentro de las cárceles dándole seguridad a estos líderes. Ustedes lo recogieron en el primer informe que presentaron el año pasado. O sea, ¿por qué eso se mantiene? ¿Eso es necesario? ¿Hay que ceder en ello para apuntar, para generar una paz o una pacificación dentro de las prisiones? Bueno, quiero hacer claridad en algo. Si bien hubo algunos integrantes de la Comisión de Pacificación que ellos apuntaron y dieron esa información de lo que escucharon, pero quiero dejar claro que jamás fuimos recibidos, encontramos arsenales de armas, ni tampoco fuimos recibidos con granadas. Eso no fue así. Pero por supuesto que de los privilegios que tú hablas existen, pero ¿de quién hace parte? ¿Cómo está vinculado y cuáles son los ejes que hacen que esto se permee, continúe y se fortalezca? No solo son ellos mismos, también con alianzas de personas que desafortunadamente existen en una institución. Existen policías, yo no voy a generalizar, pero claro que se necesita depurar. ¿Cómo es posible que también hayan esas alianzas? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de una pacificación real cuando se hace desfortalecer el crimen organizado? Claudia, entonces, ¿cuál es esa razón? Empezamos a trabajar. ¿Cuál es la razón por la que hay temporadas de tranquilidad y otros momentos en los que se reactiva la violencia en las cárceles? Y no nos olvidemos de ese aspecto sobre la policía. Si debe dejar de estar desde su criterio frente al SNAI y ocupar ese cargo un civil con conocimientos en seguridad, en violencia, en derechos humanos. Bueno, acá en Colombia tenemos un general activo de la policía, que es el director del IMPEC, pero los directores de las cárceles no son policías, porque necesitamos tener un perfil adecuado de las personas que sean directores de centros de privación de libertad. Ante todo, necesitamos que estas personas sepan de gerenciar y administrar el sistema penitenciario. Si no existe conocimiento penitenciario, vamos a estar en crisis todo el tiempo, porque no vamos a tener un análisis realmente ni las capacidades para poder operar efectivamente y un camino para hablar de reinserción y de resocialización. Por supuesto que necesitamos que existan unos perfiles adecuados. Ahora, tú me preguntas por qué en algunos momentos están tranquilos, en otros momentos se activan. Existen pugnas internas entre ellos. A veces son entre organizaciones opuestas y a veces es entre las mismas organizaciones. Estas pugnas de poder tienen que ver con un análisis de un perfil que tiene cada organización, y allí se castiga o se paga el ser desleal, lo que ellos denominan en que se volteen a otro grupo o que den información, y todo eso trae estas consecuencias de que también se vivan estas violencias internas. Claudia. Al mismo tiempo, ahorita, ¿qué desata esta violencia? La muerte también de Leandro Norero, porque se está repitiendo una historia como la de JL, que fue exactamente la muerte de él en Manta. Claudia, si tuviera usted, con el conocimiento que tiene de la materia, de la violencia, del trabajo penitenciario, y con el conocimiento que tiene también sobre las prisiones en el Ecuador, ¿cuáles deberían ser las acciones urgentes a tomar para continuar con ese trabajo de pacificación penitenciario que quedó trunco? Primero que todo, si estuviera en mis manos, yo haría una depuración. No es posible, tengo información, y eso ustedes lo pueden corroborar, información de personas que están trabajando en el SNAI y que tiene 24 procesos de investigación. ¿Cómo es posible que tenga más procesos que personas que están allí intramuros? ¿Yo qué haría? Primero que todo, la depuración. Segundo, trabajar con guías penitenciarios donde sean capacitados desde la parte de criminología y penitenciaristas, no de la policía, porque la policía está formada para otras situaciones, no para un tema penitenciario. 3, trabajaría arduamente en un tratamiento penitenciario de atención social, donde exista un diagnóstico y clasificación por delitos, peligrosidad, más no por organizaciones, y eso también va a depurar. Y como cuarto, para poder mitigar violencias, como cuarto, despresuricemos cárceles, por Dios. ¿Qué es despresurizar? Miremos aquellas situaciones de tantas personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, que han cumplido o que tienen derecho a un beneficio de 40
40 y de 60 para que salgan a su libertad. Entonces necesitamos despresurizar, pero que las carpetas no sigan teniendo costo, porque es que ellos se están convirtiendo en un negocio para muchas personas. Quiero que ustedes se den cuenta de las personas que acaban de morir, tanto en la Tacunga como ahorita en el litoral. Y estas personas, si se pone uno a investigar, estoy segura que muchos de ellos ya deberían haber estado afuera por beneficios de 40 o de 60, por algún beneficio y por un derecho ganado. Entonces, esos serían 4 puntos fundamentales. Y voy a dejar un quinto punto. Necesitamos tener personas con alto sentido humano. Las personas que trabajen en un sistema penitenciario, repensar un sistema penitenciario, es apuntarle a una resocialización realmente, pero trabajando desde la humanidad real, para que tengamos procesos de resocialización, Claudia, que vuelvan a valer como seres humanos. Claudia Garzón, ex integrante de esa comisión de pacificación penitenciaria que estableció el actual gobierno, pero que quedó trunca, experta de la Unidad de Análisis Criminal de Colombia. Gracias, Claudia, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.